Andy, como bien comentabas, y ahí sí quiero hacer un comentario en el tema del sector eléctrico y de las EDES, sobre todo. Eh, Tú hablabas, bueno, de fusión del consejo, fusión de la caja. Al final, Andy, las compañías, en términos generales, una compañía tiene sucursales diferentes, tiene líneas de negocio diferentes. Las EDE pueden ser tratadas tal cual. El hecho de que tú hagas una sola EDE no significa que tú no vas a tener administradores regionales, ¿ok? Que van a mantener su mismo poder a nivel de la región. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú funcionas un consejo y tienes administradores regionales? Que es importante, es muy importante. Porque al final se supone que si tú tienes un consejo es porque tú tienes una sola estrategia. Un consejo te tiene que administrar una estrategia, no te puede administrar 3 o 4 estrategias. Entonces, si tú fusionas el consejo, tú tienes que tener una estrategia. Si tú tienes una estrategia, tienes que tener una entidad. Entonces, yo sí creo, no tanto por ahorros de personal o esas cosas, pero yo creo, obviamente, que si tú formas un solo consorcio con una gestión regional diferenciada, porque va a tener que ser así, sí claramente tú debes tener una sola estrategia, una sola forma de operar. Cuando te digo forma de operar es cómo tú vas a esa estrategia, un solo departamento de compras. Tú tienes que tener un solo departamento de compras porque va a ser una persona que va a ir a negociar a gran escala. No va a ir a negociar para una EDE, para la otra EDE, para la otra EDE. No, un departamento de compras que va a ir a negociar a gran escala. Todo el tema de suplidores, eso lo sabemos. En el plan de gobierno, de hecho, dice, mira, la comercialización, tú la puedes subcontratar. Y en mi experiencia, funciona mucho en el caso de la comercialización, que es simplemente emisión de factura, cobranza, ese tipo de cosas. Funciona mucho la especialización en esa área. Funciona mucho la especialización en el canal de distribución, en el canal de distribución comercial. Entonces, si tú vas a regionalizar, ahí sí tú podrías tener 3 distribuciones, pero también para generar una competencia en la parte comercial, pero negociado de un solo departamento de compra. Entonces, cuando tú dices, bueno, vamos a funcionar, bueno, el consejo, pero también la gestión de las compras, hay que fusionarla para encontrar las economías de escala que uno debería encontrar en ese ámbito. Como tú dices, al mismo tiempo la caja. Entonces, en el fondo estamos hablando. Si vas a fusionar el consejo, necesitas una sola estrategia. Y esa estrategia es la que administra el consejo. La naturaleza de esos consejos debe ser administrar esa estrategia. ¿Y cuál es la ganancia también de tú fusionar el consejo? Mira, encontrar gente competente para un sector así no es fácil. Encontrar gente, o sea, porque la gente habla de que del consejo, voy a poner a fulanito en el consejo. No, ese es el gran error. Es que el director de la orquesta, que es este grupo de personas, mira, Andy, hay que ser celoso con ese grupo de personas. Lo primero que es que ellos son los que controlan a la gerencia general. Que si tú vas a tener un consejo, tú no puedes tener 3 gerentes. Tú tienes que tener un gerente general que debajo tenga una distribución de sus zonas regionales. Entonces, por eso hay que pensar mucho cuando hablamos de eso. Si vas a comenzar con la fusión, pues puede ser paulatina, pero definitivamente tú no puedes tener un consejo administrando 3 estrategias porque en un momento se va a confundir. Y, como bien dice, tú tienes que tener la creme de la creme en ese consejo que está ahí, porque está administrando un activo con un potencial inmenso, enorme, que tiene la vocación de pasar a ser mano de los trabajadores. Pero para que pase a la mano de los trabajadores, Andy, debe sufrir este proceso de clean-up. Como decías, el tema de McKinsey, Accenture, estas firmas internacionales que te hacen los procesos de lean, ¿verdad? De limpieza organizacional, eso es fundamental. O sea, a la hora de tú fusionar instituciones, lo primero que tú tienes que hacer es ir, buscar la sinergia, quitar la grasa y tener una estrategia muy determinada de esto. Pero al mismo tiempo trabajar, que ellos mismos te lo trabajan, con cuál es la estrategia de la organización completa. Y decir, para administrar esta estrategia, ellos también te tienen que hacer lo que se llama el roster del consejo. ¿Cuáles son las características que yo quiero de un consejo? Y que eso quede. Andy, muchas de las cosas que pasan en nuestros países es que
Es que tenemos posiciones lindísimas, estrategias lindísimas organizacionales, pero la desconectamos de los perfiles organizacionales. Usted no puede crear la empresa más linda del mundo con la mejor estrategia y pon ahí el primero que se te ocurra, a fulanito que se quedó afuera. No, tú tienes que tener no solamente tu estrategia y tu estructura, tus perfiles. Y eso, Andy, yo me voy más allá. En algún momento, para los países que funcionen, esos perfiles le tienen que ir hasta los ministros. O sea, eso es algo que tiene que ir ya en la ley. De decir, mira, cuando tú vas a tener, tú le tienes que exigir dos o tres cosas mínimo, no un CV, nada de eso. Pero hay tres o cuatro cosas que deben ser apetecibles en casi todos los perfiles del Estado. Hay otros que tú vas a ser más riguroso. En los puestos técnicos, tú tienes que ser extremadamente riguroso. Asimismo, el gerente general de algo como la GEDE tiene que tener un perfil extremadamente definido, pero el consejo de cualquier organización, incluyendo del FICE, que es el fondo que se tiene, digamos, para crear lo que es la administración de la parte financiera de toda la estrategia eléctrica, también tiene que contar con eso. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que pueden haber sinergias, que hay que hacerlo con calma, que hay que entrarle una estrategia con empresas de larga data que ya vienen y te reestructuran, te limpian, te organizan, te definen el consejo, los perfiles del consejo, los perfiles de esos administradores, cuál debe ser la estrategia a corto plazo y poner la medición de éxito de ese consejo. Hay algo, Andy, también en lo que a veces fallamos. ¿Cuál es tu medición de éxito? ¿Por qué yo creo que ese consejo fue exitoso o no fue exitoso? Y a ti te tiene que doler. Tú tienes que poner siempre en los consejos a gente que le duela su reputación, a gente que tenga ese algo que perder, que tú sabes que va a empujar hacia que ese objetivo se cumpla y que va a salir lo mejor posible. Entonces yo creo, Andy, que además de la EDS se le puede aplicar a otras organizaciones. Como bien tú dices, mira, en países diferentes vamos a encontrar cosas diferentes. En países diferentes vamos a encontrarnos que aquí hay tres, que aquí hay dos, que aquí hay uno. Yo creo que al final el éxito no depende de eso. Yo creo que al final el éxito depende de eso que estábamos hablando ahora mismo, pero solamente quería hacerte un comentario de eso. Yo creo que sería bueno pasar ahora a la introducción que diste acerca de estas noticias. Yo creo que la semana pasada te comentaba que había salido el World Investment Report y que en ese World Investment Report pues salía los riesgos que estaba corriendo la América Latina con todo el tema de las cadenas globales de valor y de cómo las empresas internacionales estaban tendiendo a reducir esta cadena de valor por los temas obviamente de transporte, por aumentar sus márgenes, dado que se ve que en los próximos años pues vienen tiempos difíciles. Y cómo República Dominicana tendría que crear ese espacio para saber que la atracción que tenemos que hacer posiblemente ahora en República Dominicana, además de la que siempre hacemos, sobre todo en el caso, digamos, de Zona Franca, tiene que venir atado a ampliar esa cadena de valor. Quizá no vamos a traer muchas que estén en el front de la exportación, pero sí otras que son parte de esa cadena y que en República Dominicana hoy no tenemos. ¿Y cómo nos tenemos que preparar para eso? Porque no solamente atraerla, ¿cómo tenemos que preparar nuestro capital humano? La América Central ya arrancó y está cada vez, Costa Rica está retomando de nuevo todo aquella estrategia que tuvo en aquel momento cuando atrajo las compañías de alta tecnología y yo creo que en el caso dominicano son estrategias que tienen que ir de la mano. Definitivamente creo que uno de los retos más grandes que tiene la administración que arranca el 16 de agosto es ver cómo de ese 76% de las empresas norteamericanas que están hoy día radicadas en China y que quieren parcialmente reducir su riesgo de inversión geográfica y moverse a otro destino más cercano a los Estados Unidos, nosotros cómo podemos llevar una parte de ese pastel. El presidente de México fue a reunirse con el presidente Trump en Estados Unidos y las informaciones que se tienen es que el tema fundamental que él llevó en la agenda de discusión fue, bueno, México está aquí abajo,
nosotros tenemos ya experiencia en esto, nosotros queremos recibir la mayor parte de esas empresas, tenemos una capacidad, mano de obra para empezar a producir para Estados Unidos, aquí cerca, reduciendo costos. Nosotros no podemos dejar que México se lleve la mayor parte. Nosotros tenemos un espacio en ese segmento de potencial de empresas que van a emigrar, norteamericanas, que podemos ofertar y tenemos condiciones similares a México en términos de los acuerdos de libre comercio. Que estamos un poquito más distantes, bueno, sí, pero aquí hay ciertas facilidades también que nos hacen competitivos con relación a México y el país debe aprovecharlo. Creo que ahí es que entra todo el concepto de algo que hablamos en un momento de crear una oficina RD Global que asumiera este compromiso, no solo para zona franca, para manufactura, para agroindustria, para turismo. O sea, sino que lo abarcara prácticamente todo lo que es vender una buena imagen del país, elevar la reputación, tener una oficina con inteligencia analítica, incluso haciendo simulaciones con inteligencia artificial de cómo reaccionan, cuál es la mejor forma de presentar en base a lo que nos dicen determinados estudios de grupos de enfoque, etcétera, para tratar de proyectar y vender al país. Entonces, ya han estado hablando, las autoridades nuevas han estado hablando de que se proponen hacer esto, pero lo que uno no quisiera ver es que esto sea un esfuerzo que lo realicen 5 o 6 cabezas diferentes. Creo que ahí hay un problema donde deficiencia y ojalá el concepto de la fusión y centralización en una sola oficina de esta labor, como lo han hecho países como España, etcétera, por lo menos lo ponderemos. Si no, si se entiende que no es conveniente, bueno, ok, entonces que tengamos los 5, pero hay que articular un solo discurso, un solo mensaje de marca país. Uno de los grandes, cuando uno ve República Dominicana, yo no sé cuántas veces nosotros en turismo, en la campaña publicitaria del país en el exterior, hemos cambiado el lema. Nosotros hemos tenido como 6 lemas diferentes. Lo vamos cambiando. Llega un nuevo ministro, cambia el lema. No, ese no me gusta, ese lo hizo el anterior, lo vamos a cambiar. Entonces tú te das cuenta, tú lo haces en los últimos 20 o 30 años, hemos tenido 5 o 6 lemas diferentes. 5 o 6 como el mensaje de la oración, como proyectamos Dominicana, lo hemos ido cambiando. Pero ¿por qué razón hay que cambiarlo? Vamos a seleccionar uno, vamos a que emane de estudios analíticos que nos digan, aquí dimos, y por ahí no vamos. Entonces, a eso que yo me refiero de tratar de uniformar un poco el mensaje, hacerlo bien, bien potente, poderoso, y que todo el mundo responda a los lineamientos de esa oficina, que debería, desde mi punto de vista, estar adscrita a la Presidencia de la República, porque cuando es adscrita a la Presidencia de la República, los inversionistas, te lo digo por experiencia, le dan más valor que si es alguien que viene de un departamento o de un ministerio que lo cambian a cada rato, etcétera. No le dan el mismo carácter. Entonces, una persona ahí conectada con el presidente para resolver cualquier proceso de toma de decisión que sea rápido. Mire, esta empresa puede venir, pero necesita que le modifiquemos esto. Tomamos la decisión. ¿Qué es lo que se necesita? Un decreto supremo, un proyecto de ley al Congreso, lo que sea. Vamos a resolverlo. O sea, hay que desmontar rigideces que nos están limitando. Yo creo que eso es fundamental. Hay un tema relacionado con esto, que lo planteó el presidente electo, que se refiere a lo que también Roberto Álvarez, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores que entra a partir del 16 de agosto, en torno a las relaciones especiales que República Dominicana va a fomentar con Estados Unidos. Yo creo que esto se basa quizá en la teoría más poderosa que hay en el mundo, que es el sentido común. Nosotros con Estados Unidos tenemos una relación económica demasiado poderosa para no entender que nuestra relación con Estados Unidos tiene que ser esencialmente especial.
principal origen del turista que viene a República Dominicana, principal fuente de la inversión extranjera, principal comprador de las exportaciones dominicanas. Tenemos una presencia masiva de dominicanos allá que nos envían remesas. O sea, yo no veo qué otro país de la región tiene con Estados Unidos una imbricación, una interrelación tan fuerte como República Dominicana. En consecuencia, esa relación, a mí me gustó escuchar eso, va a ser especial y va a ser esencial. Lo único que me gustaría es que le exijamos también a Estados Unidos que colabore más que con nosotros. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, el crimen internacional, ellos tienen que ser un poco más generosos. Uno ha visto cierta timidez, a pesar de que Dominicana está tratando de hacer un servicio de que no nos usen como puente para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Creo que ahí la discusión debe ser abierta, franca, a ver cómo podemos buscar mecanismos que nos ayuden con un presupuesto tan estrecho como el que tiene el gobierno dominicano a ser más eficientes, o sea, y poder ampliar la cobertura de los servicios contra el crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas. Con China, el planteamiento también fue claro y contundente. No, nosotros con China vamos a tener una buena relación, la vamos a fomentar, pero haciendo una salvedad basada en la geopolítica donde se maneja Dominicana. Dominicana está en el Caribe y esta es una zona de influencia de los Estados Unidos. El que piense otra cosa está totalmente perdido. En consecuencia, ¿qué quiere decir eso? China, perfecto, los financiamientos que sean razonables, siempre y cuando sea para proyectos que esté garantizado que pueden repagar el financiamiento tomado y no que quedemos enganchados como muchos países africanos que tomaron financiamiento para proyectos locos, ahora los proyectos están ahí, no tienen capacidad de repago, China está exigiendo que le paguen la deuda y si no, entonces toma el control de los activos. Eso no es lo que queremos. O sea, cuando vayan a financiar algo en República Dominicana, examinemos bien qué es lo que se está financiando. Y segundo, que esos proyectos, así como hay empresas chinas interesadas, puede haber empresas norteamericanas, danesas o alemanas que puedan tener interés. Entonces, debe ser fruto de un proceso de licitación, no de darle un grado a grado a empresas chinas. Independientemente que me digan, no, que yo te estoy dando el financiamiento al 1%. Perfecto, ponlo dentro de tu oferta y eso lo vamos a valorar. Pero yo quiero ver a qué precio estoy comprando, yo quiero ver qué calidad de producto estoy recibiendo y que las empresas compitan, porque hay también fondos alemanes, fondos daneses, que quizás están dispuestos a hacer un financiamiento en condiciones blandas, en un momento donde todos los gobiernos, todos los países están tratando de reactivar sus economías. Y un área que fue contundente y clara y que me parece que ahí han entendido bien el mensaje: cero inversión en sectores que puedan ser interpretados por Estados Unidos, que entran en el rango de la seguridad nacional y en consecuencia olvidarse de que usted puede operar puertos, que usted puede operar aeropuertos, que son áreas fundamentales que en otros países han generado problemas. Estados Unidos no va a permitir que China opere áreas sensibles que puedan poner en riesgo la seguridad de la región. Eso no está permitido. Hay muchas áreas interesantes de inversión, pero esas no. Eso no quiere decir que una empresa china no pueda trabajar en la ampliación y modernización de un puerto. Eso es una cosa. Lo que no puede es operar el puerto. Entonces, ese es un señalamiento claro que se ha hecho, que es muy importante. Pero me pareció en sentido general que el planteamiento de política internacional con relación a Estados Unidos y a China que se hizo y el mensaje de atraer empresas norteamericanas a República Dominicana no podía ser más claro. Vamos ahora a una pausa.